Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que lo vean al video. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y los suyos. Amén. Para los que no me conocen, les habla aquí su hermano y servidor en Cristo, Gutiérrez Diego, compartiendo la palabra de Dios desde Chaco, Argentina. Y en esta oportunidad vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra, cómo debemos afrontar el miedo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos saber es que el miedo es un estado emocional que va a depender siempre de qué tan alejados estamos de Dios. Porque cuando más alejados de Dios estamos y quedamos más expuestos a los ataques del enemigo, ¿sí? Y de esa manera empiezan las preocupaciones, los miedos, los temores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo afrontar esta situación? Y voy a empezar con la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces me interesa la primera parte que dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de timidez, como dicen en otras traducciones, sino que nos dio un espíritu de poder. Por lo tanto, el miedo viene a ser todo lo contrario a este espíritu que viene de Dios. Y si el miedo es lo contrario, quiere decir que es un ataque del enemigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer para que en vez de nosotros empezar a ser perjudicados por este ataque del enemigo, que es el miedo, qué debemos hacer para que Él nos tenga miedo de nosotros? ¿Sí? Vamos a ver cómo dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. A ver, acá está. Dice: sométanse pues a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos someternos a Dios, ¿sí? Y esto, una vez que nos sometemos a Dios, no solamente se disipa el miedo, sino que empiezan a desaparecer los rencores, las envidias, el odio, la lujuria, la codicia, la avaricia. Y sin darnos cuenta, hermanos, como en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar ofreciéndonos nosotros mismos para ir a ayudar a ese que una vez tanto rencor le tuvimos, hermanos. Pero para esto es importante, ¿no es cierto?, someternos a Dios, como dice la carta de Santiago 4:7 que acabamos de leer: sométanse a Dios y el maligno huirá de ustedes, ¿sí? Y todos sus dardos también. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y de qué manera nos sometemos a Dios? Esa es una pregunta interesante. Pues bien, ante todo, la obediencia a lo que Él instituyó, ¿sí? Si nosotros somos obedientes y vivimos conforme a lo que Él estableció, y no tendremos de qué tener miedo, ¿no es cierto? Pero de esos temas vamos a hablar más adelante, cuando empiece a hablar un poco del tema de la apologética, las cosas que Dios estableció, lo que Dios instituyó, que posiblemente sean mis próximos videos acerca de la apologética, ¿sí? Pero por el momento me interesa compartirles acerca de la armadura de Dios, de la cual nos habla la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo, yo lo voy a leer desde el versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar los ataques del diablo, porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adálides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en el aire, ¿sí? Por tanto, tomen las armas todas de Dios, o todo su arnés, para poder resistir en el día del aciago y sostenerse apercibidos en todo. Estén pues a pie firme, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Sí? Vamos a empezar ahí. Vamos a ir
por esa parte primero, el cinturón de la verdad. A ver, en primer lugar dice, la primera parte de la armadura que nombra San Pablo en esta carta a los Efesios, en el versículo 14, dice, lo primero que nombra es el cinturón de la verdad. ¿Por qué razón San Pablo pone en primer lugar al cinturón de la verdad? Porque basándonos en aquellos tiempos, en aquella época, el cinturón en una armadura era lo que mantenía unida toda la armadura en conjunto, ¿sí? De manera que si el cinturón no estaba bien colocado, bien sujetado, y el soldado no iba a ir a buen trazo en la guerra, ¿no es cierto? No iba a durar mucho. Pero entonces, ¿qué significa el cinturón espiritual, que es la armadura de Dios? Dice el cinturón de la verdad. ¿No sé si? ¿Qué significa esto? ¿De qué manera nos ponemos nosotros ese cinturón? Ese cinturón nos ponemos en el momento en que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Evangelio de San Juan. Vamos a ver. Capítulo 14, acá está. Versículo del 15 al 17. Dice lo siguiente. Si me aman, observen mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador y abogado, para que esté con ustedes para siempre. A saber, el Espíritu de verdad. Ahí está, el Espíritu de la verdad, dice. Jesús dice que enviaría al Espíritu de la verdad. Por lo tanto, Efesios 6:14 dice que debemos ceñirnos con el cinturón de la verdad. ¿Qué significa este cinturón que sostiene unida toda la armadura? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, a ver, vamos a ver, sin el Espíritu Santo no tenemos amor para dar, que es la coraza, que es otra parte de la armadura, que cubre el corazón, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo por parte de las armaduras. Sin el Espíritu Santo tampoco tenemos las fuerzas para llevar el Evangelio de la paz, que sería el calzado por medio del cual nos transportamos de un lado a otro para llevar el mensaje de Cristo, ¿sí? Sin el Espíritu Santo no tenemos el escudo de la fe fortalecido para soportar los dardos del enemigo, que es otra parte de la armadura, el escudo. Y sin el Espíritu Santo tampoco tenemos el conocimiento del camino que nos lleva a la salvación, que es el yelmo, el casco, ¿sí? Por lo tanto, ceñirse con el cinturón de la verdad es dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Pidiendo en oración siempre a Dios que nos ilumine con el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el momento en que nosotros le abrimos las puertas y nos dejamos conducir por Él, empieza a funcionar todo en conjunto la armadura, que ahora vamos a ir viendo por parte, cada parte de la armadura, ¿sí? La siguiente parte de la armadura es precisamente la coraza de la justicia, dice en el versículo 14. La coraza de la justicia en una armadura, ¿no es cierto?, es la parte que cubre el pecho y la espalda. Y es precisamente donde se aloja el motor del cuerpo, el corazón, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué significa vestirse con la coraza de justicia? Hermanos, esto significa cerrarle las puertas al odio, al rencor, a la envidia, a la codicia, a la avaricia. Una vez que nosotros le cerramos las puertas a estos sentimientos, estamos cerrándole las puertas a los dardos del enemigo con la coraza de la justicia. Porque en un corazón donde habita el rencor, el odio, todo lo que decíamos, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que puede habitar ahí el amor de Dios? Yo creo que vamos a coincidir todos en que no. El amor de Dios no puede habitar en un corazón donde tiene que compartir con el odio. El amor de Dios no puede estar en un corazón que tiene que compartir con el rencor que alguien tenga hacia otra persona. No. El amor de Dios, nosotros tenemos que dejarnos llenar el corazón, nuestros corazones, del amor de Dios. Porque también debemos recordar lo que dice Jesús nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, donde Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? También dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, a ver cómo dice,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice así: He aquí, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Sí? Entonces, con esto vemos, hermanos, que Jesús está a la puerta de nuestros corazones, constantemente llamando a que nosotros le abramos la puerta, porque Él es caballeroso, Él es respetuoso, que Él no va a entrar a la fuerza si vos no le abrís la puerta de tu corazón. ¿Sí? Entonces, en el momento en que le abrimos la puerta a Jesús, pero ojo, antes de abrirle las puertas a Jesús, es necesario, me gusta utilizar este ejemplo que una vez utilizaba un hermano y servidor en Cristo. Me gustó este ejemplo que él puso. Del mismo modo que cuando nosotros vamos a recibir una visita en casa, primero ordenamos toda la casa, ¿no es cierto? Bueno, del mismo modo, para abrirle las puertas de nuestros corazones a Jesús, es necesario ordenar primero nuestro corazón. ¿De qué manera lo ordenamos? Precisamente lo que decíamos anteriormente. Empezar a liberarnos del odio, los rencores, la codicia, la avaricia, poniendo nuestros ojos, nuestro corazón únicamente fijos en el amor de Dios. ¿Sí? Una vez que nos llenamos del amor de Dios, entonces tenemos la coraza de justicia y ya no van a haber dardos de rencor, de odio, de parte del enemigo que puedan entrar en nuestro corazón. Y como dice la carta de Santiago 4:7, esos dardos van a huir de nosotros, porque no van a entrar en nuestro corazón que está lleno del amor de Dios. ¿Sí? Bueno, la otra parte de la armadura, el versículo 15 de la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 15, dice: calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bien, esto significa que calzarnos los pies significa llevar el mensaje, ¿sí? Donde sea que vayamos, estar siempre preparados para compartir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Si vas a trabajar, estás en tu casa, estás visitando a un familiar en otra ciudad, en otra provincia, en el mismo barrio, vas y lo visitaste, es necesario que tengas el calzado del Evangelio de la paz para empezar a compartir también con estas personas, las que te rodean en todo momento, ¿no es cierto? Pero para eso es necesario, como dice, calzarse del apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa calzarse? Significa prepararse, hermanos. Y si nosotros no tenemos el calzado en estos momentos, es buen momento para empezar. Aprovechemos esta cuarentena, hermanos. Saquémosle el provecho, por así decirlo, y empecemos a conocer el Evangelio de Jesucristo, para que de esa manera, cuando pase toda esta situación, a donde sea que vayamos, podamos empezar a llevar este mensaje, ¿sí? El mensaje del Evangelio de la paz, ¿sí? Entonces, después seguimos con el escudo de la fe, que es la otra parte de la armadura. Eso ya estaría en el versículo 15, también el versículo 15 de Efesios capítulo 6. Ahora bien, dice el escudo de fe para apagar todos los dardos del maligno. Acerca de esto hablaba en mi video anterior, titulado Prepárate para la prueba, ¿sí? Donde el apóstol San Pablo nos da un ejemplo de uno de los dardos del enemigo que él tuvo que soportar, donde dice que tenía un aguijón de parte de Satanás en su carne. Ese aguijón era una enfermedad, ¿no es cierto? Pero, como San Pablo tenía el escudo de la fe, pudo ser capaz de soportar el dardo del maligno, ¿sí? Y gloriarse en Cristo por aquella enfermedad que estaba padeciendo, ¿sí? Y glorificarse en Cristo por aquella enfermedad que estaba padeciendo, porque recordemos que la fe es creer en lo que no podemos ver, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Sin embargo, una enfermedad, un dolor, un padecimiento, es un dardo de parte del enemigo por medio del cual, si nuestro escudo no está fortalecido, podríamos dejar de creer y terminar apartándonos de Dios por no poder verlo, ¿sí?
Pero como nosotros somos cristianos, tenemos nuestro escudo fortalecidos por la fe en Cristo, y por esto es que, al igual que San Pablo, nos gloriamos, ¿sí? Nos gloriamos en las debilidades, como dice el capítulo 2 de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Sí? Porque sabemos que todo esto es pasajero, hermanos. Pero, por el escudo de la fe, no miramos las cosas visibles, sino que la fe es creer en lo que no podemos ver. Por lo tanto, nuestro escudo nos protege para que mantengamos la vista fijas en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo, ¿sí? Y de esa manera, vengan los dardos que vengan, nosotros nunca dejaremos de creer, hermanos, ¿sí? Bueno, luego viene la otra parte de la armadura de Dios, que es el versículo 17, el yelmo de la salvación, ¿sí? Esta parte de la armadura es el casco, ¿no es cierto?, que protege, obviamente protege la cabeza y nuestro rostro. Ahora bien, en el sentido espiritual, ¿qué nos está protegiendo el casco, el yelmo de la salvación? Precisamente lo que nos protege es nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué significa entonces ponerse el yelmo de salvación? Esto significa que en nuestra mente no puede haber otra meta que llegar a la salvación. Por eso dice el yelmo de la salvación. Y para llegar a esa meta debemos limpiarnos de todo pensamiento impuro, ¿sí? Y fijar los ojos, precisamente lo que decía anteriormente, al reino de los cielos, lo que no podemos ver. Y de esto justamente hablaba en mis primeros videos, los primeros videos que subía a mi canal, ¿sí? Donde hablaba acerca del reino de los cielos. Y una vez fijado esta meta en nuestros pensamientos, hermanos, solamente nos queda tomar el arma, en esta armadura, la armadura de Dios. Lo único que nos falta por tomar es la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Eso lo dice el versículo 17. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿sí? Así que, hermanos, acá está la palabra de Dios con la que yo les estoy compartiendo. Es la espada del Espíritu, ¿sí? Así que es tiempo de empezar a conocer la palabra de Dios, porque ella es la espada, como les decía, con la que cortamos los lazos del diablo, y en ella hallamos el conocimiento de la verdad para ser salvos, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 24 al 26. Finalmente dice el versículo 18, orando siempre con súplicas en el Espíritu y perseverancia. Por lo tanto, hermanos, cuando tengamos esta armadura puesta, la armadura de Dios, el miedo huirá de ustedes. No solo el miedo, sino el odio, el rencor. Ustedes mismos se podrán despojar de todas estos pensamientos, todos estos estados emocionales, ¿sí? A ver. Como decía una frase que lo había escuchado en otra parte, por ahí decía, una vez que tengas la armadura de Dios, ya no le vas a decir a Dios, Dios mío, tengo un problema. No, sino que a tu problema le vas a decir, tengo un gran Dios, ¿sí? Entonces, debemos estar preparados, hermanos, vestidos con esta armadura de Dios, y de esa manera ya no habrán temores, no habrán miedos. Como dice la carta de Santiago 4:7, sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. Va a ser el enemigo el que les va a tener miedo a ustedes cuando ustedes empiecen a vestirse con estas armaduras que nos da el Señor, ¿sí? Eso es todo por el momento, hermanos. Si les gustó, les pido que apoyen esta obra evangelizadora compartiendo con sus contactos, denle like. Si ustedes quieren agregar otras ideas acerca de cómo vencer el miedo, pueden dejar sus comentarios, y para que lo vayan anotando, el próximo video que estoy pensando subir será acerca de apologética, las razones bíblicas
por las que debemos perseverar en la Iglesia Católica, ¿sí? Sin ofender obviamente a nuestros hermanos de otras denominaciones, ni menospreciarlo, ni mucho menos. Como cristianos que somos, debemos poner siempre ante todo el amor de Dios. Y el amor de Dios hacia nosotros es el mismo amor así también hacia ellos, ¿sí? Se trata simplemente de que ustedes conozcan las razones por las que sería un error salirse de la Iglesia Católica, ¿sí? Así que, sin más que decir, me despido hasta el próximo video. Que la bendición del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes y los suyos, protegidos por la armadura de Dios, que los guarde de todo mal. Amén, y hasta el próximo video.